I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it. Bonjour, hello, hola. 12:15 y llegó la que faltaba, mi amor. Regresando de nuevo a los YouTube, porque mi amor, YouTube me extrañaba. Hoy les traigo el top 5 de los youtubers más sexys, más candentes, más ay papito que puede haber en YouTube. En el número 5 tengo a una mariquísima, mi amor, pero que ya no está en YouTube. Pero de igual forma, a mí me sigue pareciendo sexy. Sí, estamos hablando de la Troye Sivan. En el puesto número 4 les traigo a un argentino, mi amor, que lo que he visto de él ha sido poquito, pero se le suben a uno los calores de solo verlo. Alejo y Go, mi amor. Es que Alejo y Go es la combinación perfecta. Ese acento, ese cuerpo. Ay, Dios mío, me enamoré. En el puesto número 3 tuve que compartirlo. Y sí, ahora van a salir con el cuento de que los conozco. Pero no vamos a hablar poco. Ellas son sexys, mi amor. Estoy hablando de la Javier Ramírez y de Andrés López. Ay. Javier Ramírez con unos ojazos, mi amor. Y Andrés López con un estilo inigualable, bebé. En el puesto número 2 vamos a meter a una personita que realmente antes no era que era wow, pero ahora, mi amor, está... Dios mío, ese cuerpo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Juan Pablo Jaramillo, bebé. Mírele ese cuerpo, mírele esa voz, mi amor. Cuidadito, se me lo roban. Y en el puesto número 1, ay, Dios mío, es que de solo hablar con este hombre sí que me da calor. Es un mexicano que, ay Dios, sus ojos me matan. Sí, creo que ya saben de quién hablo. De Juan Pablo Zurita. Ay, Dios mío, yo a ese hombre le chupo hasta un ojo con unas ganas, pero no podía faltar acá, mi amor. Bueno, y hasta aquí mi top 5 o mi top 5 de los youtubers más sexys para mí. Si te gustaron, dame like. De igual manera, déjenme en los comentarios quién para ustedes es el youtuber más sexy, candente, amado, que las acalora, mi amor. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que vean a esta cucona hacer travesuras. Arrivederci, bye, chao.